de la noticia. Los protagonistas de la noticia. 6:32, ya son las 6 de la mañana con 32 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. Recibimos en este estudio a René Gómez, coordinador de Confetrape, la Confederación Nacional de Transporte Pesado, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Gracias por estar en este estudio. Lo hemos invitado, René, para informar al país qué está pasando con el sector del transporte pesado en el Ecuador, a propósito de que continúan los altos índices de inseguridad y el transporte está sufriendo precisamente estos altos índices. ¿Cuál es la situación real? ¿Cuál es el diagnóstico del sector transporte pesado? Empecemos por ahí. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los seguidores de este prestigioso medio, en especial a nuestros compañeros transportistas de todo el país que están laborando y que a veces salen de casa y en muchas ocasiones no regresan a casa. La situación que vive hoy en día la transportación pesada del país es crítica. Realmente no hay una estadística real de todo lo que estamos viviendo, porque la mayoría de los casos que estamos viviendo hoy en día no son denunciados por temor de que sean evidenciados estos casos, porque no hay una garantía de parte de la Policía Nacional y es lo que hemos venido trabajando. Si bien es cierto, en el gobierno anterior, antes de salir, hubieron medidas de hechos de suspensión del servicio en la provincia del Guayas, en Carchi, para ser atendido. Y es lamentable tener que decir que los gobiernos de turno se acostumbraron a que nosotros tenemos que realizarles medidas de hecho para ser atendidos. Hoy rechazamos la actitud de la señora ministra de Gobierno, a la cual ya le hemos mandado oficios para sentarnos y discutir y buscarle una alternativa a la problemática que atraviesa la transportación. Nuestros compañeros ya no solamente están siendo asaltados, están siendo secuestrados, mutilados y en muchas ocasiones hasta asesinados. Y muchas veces ni siquiera se denuncian por temor de su familia, de que su familia sea perseguida por estas bandas delictivas, estos grupos GDO que se encuentran no solamente en la costa del país, ahora ya están ingresando a la sierra. Nosotros estamos recorriendo el país, visitando la Sierra Centro y el norte y sur del país, porque realmente la problemática que atraviesa la transportación pesada del país es crítica. Nosotros estamos en terapia intensiva. ¿Se han identificado esos puntos críticos a lo largo y ancho del país o no? Por supuesto, uno de los puntos críticos más graves que existe hoy en la realidad, donde se secuestran 8, 10 vehículos diarios, es en el peaje de Bypass de Quevedo. Y es algo increíble que en un bypass que no es tan largo, o sea, que es un sitio ya visualizado, ya un objetivo que todos los transportistas le tienen temor pasar por ahí. Y no solamente los transportistas, el usuario común que transita por esta vía y que pasa en la madrugada y que está arriesgando su vida de que Dios no permita sea interceptado por estas bandas delictivas, lo secuestran. Y lo más penoso y lo que nos da a nosotros una alerta es saber de que ciertas denuncias de compañeros digan de que, por ejemplo, hay un caso especial, un vehículo fue secuestrado, se robaron la mercadería y el vehículo fue devuelto en un país en Balsar. Esto debe ser investigado y es lo que nosotros estamos solicitándole a la ministra de Gobierno, de que por favor, o sea, se atienda a la Dirigencia Nacional de la Transportación para poder exponer la problemática que estamos atravesando. René, pero ¿cuál es la propuesta puntual de este sector para combatir a la delincuencia en las carreteras del país? Bueno, primero nosotros creemos que debe de trabajarse articuladamente, no solamente con la Policía Nacional, sino con las Fuerzas Armadas, de que las Fuerzas Armadas hagan un control riguroso en las carreteras, de que se controlen los vehículos que circulan con vidrios polarizados, sin placas y que ni siquiera son requisados. Nosotros exigimos de que el presidente de la República declare en emergencia nacional a todo el país por seguridad. Créamelo, aquí en Quito ya hay secuestrados por parte de estos GDO y nosotros, dirigentes nacionales, que estamos expuestos, porque tenemos que salir a dar la cara a reclamar la seguridad para nuestros compañeros transportistas. No podemos quedarnos callados. Y como dirigente nacional, usted muy en particular ha recibido amenazas, por ejemplo. Sí, compañero, yo tengo seguridad y tengo que andar en un carro blindado y muchos compañeros no tienen esa oportunidad. Y eso no significa que nos vamos a quedar callados. Nosotros seguimos trabajando. Hemos presentado un oficio, el día de ayer nos hemos reunido con la CUT a nivel nacional, donde estuvieron los representantes a nivel nacional de los pescadores, de los trabajadores petroleros, salud,
educación, donde todos están siendo extorsionados. Esto es terrible lo que está viviendo el Ecuador. Y yo hago un llamado a todos los ecuatorianos de bien que no podemos permitir, debemos exigirle al gobierno nacional, al Estado ecuatoriano, que nos brinde las garantías necesarias para poder salir a laborar y cumplir con nuestras obligaciones. René, ¿en qué ayudaría la declaratoria de emergencia para este sector? Le pregunto esto porque es de dominio público que el gobierno anterior venía declarando emergencias para el sector carcelario y no pasó nada. Bueno, decirle que es lamentable tener que sentarse con los ministros de Estado y vernos enterados al salir este gobierno, donde nos tocó hacer una medida de hecho, suspensión del servicio en 2 provincias muy importantes del país, y vernos enterados ese rato que los militares sí pueden estar en las carreteras, mientras todos esos 2 años nos habían engañado diciéndonos que los militares no pueden salir si no es con una ley o que debería de aprobarlo la Asamblea Nacional o el presidente de la República, un decreto, y esto es una mentira. Pero nos enteramos al terminar este gobierno que los militares pueden recorrer todo el territorio ecuatoriano haciendo uso de en todo el territorio ecuatoriano. Ellos pueden hacer requisas de armas. Y eso nos enteramos ese día y fue muy lamentable saber de que un gobierno que ya terminaba su periodo, ver tenido que hacer una medida de hecho para ser atendido. Y es lo que no queremos hoy en día. Este es un gobierno nuevo que le deseamos todo lo mejor. Pero si no somos atendidos, nosotros vamos a tener que realizar una medida de hecho para ser atendidos, porque no podemos permitir que sigan asesinando a nuestros compañeros transportistas. El transportista de carga pesada es el que maneja ese camión, ese cabezal que transportamos la materia prima de la exportación, importación del país. Somos el eslabón de la cadena productiva, pero mucho más allá de eso, somos los que todos los días abastecemos tiendas, supermercados. Fuimos los que pusimos el hombro en la pandemia, perdiendo vidas de compañeros, arriesgando nuestras vidas para abastecer medicinas, alimentación. Sin embargo, no hemos sido atendidos. Hoy creo yo que habemos dirigentes nacionales responsables, que tenemos al hombro la responsabilidad de defender, René, a nuestro gremio. Se ha cortado quizá lo poco que se planificó con el gobierno anterior. Y claro, hubo un cambio de gobierno que a lo mejor están esperando algún tiempo, ¿no? Pero también se planteaba desde la transportación, por ejemplo, realizar su trabajo en convoys, en horarios específicos, utilizar también medidas que han tenido resultados en otros países. Sí, mire, hay que ser claro, nosotros somos expertos en transporte, no en seguridad. Es el gobierno nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los que tienen que realizar ese trabajo. Ayer fuimos claros en una rueda de prensa emitida por Richard Gómez, presidente de la CUT, donde existe una desesperación de parte de las bases. Las bases están entrando por el temor de lo que están viviendo, están entrando en desesperación y es lo que no queremos. Nosotros necesitamos que la ministra de Gobierno haga un alto a lo que está haciendo y mire con ojos de piedad a la transportación pesada. Pero también esto es claro, una Asamblea Nacional que le queda viento a todos los ecuatorianos, porque no es posible que sigan pensando en juicios políticos mientras nosotros nos desangramos y perdemos vidas. Hoy veo que en el sur de Guayaquil, en Guasmo Sur, asesinan a 4 niños. O sea, ¿qué esperamos? Que el día de mañana secuestren un bus escolar e institucional donde pueden estar sus hijos, sus nietos, y que lo secuestren o que maten al transportista y maten unos niños. O sea, no sé qué está esperando este gobierno, pero este gobierno ya debe dejar de exponernos promesas y empezar a articular y trabajar con los que vivimos la realidad de la desesperación de ser secuestrados, de ser asesinados. Porque ¿qué le vamos a decir a esos niños que pierden su padre por salir a cumplir sus obligaciones? René, usted habla de acciones de hecho en el sector transporte. ¿Cuánto tiempo más van a esperar para que el gobierno responda y si no responde ir a un paro? Bueno, nosotros estamos recorriendo el país, estamos escuchando a nuestros compañeros. Si bien es cierto, en la Sierra Centro, en muchas otras provincias de la Sierra no está ocurriendo lo que ocurre en Esmeraldas, en Santo Domingo, Los Ríos, Manabí, Guayas, El Oro, Machala. Está terrible. Y sí, si bien es cierto, usted puede darse cuenta que no existen dirigentes nacionales que salgan a medios nacionales a decir lo que estamos viviendo. Somos pocos los que asumimos este reto con responsabilidad y responsabilizamos al gobierno nacional lo que puede ocurrirle a cualquier compañero y dirigente nacional que esté
saliendo en medios nacionales defendiendo el espacio y la vida de nuestros compañeros transportistas, porque no podemos seguir permitiendo que el gobierno no responda por la seguridad. Esto no es un problema solamente de gobierno, esto es un problema del Estado ecuatoriano, donde nosotros en nuestra desesperación le pedimos al presidente de la República que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad. Pero parecería también, René, que no están trabajando articuladamente entre la dirigencia del transporte pesado, porque Luis Felipe Vizcaíno ha sido cuestionado por sus compañeros en el Carchi, por ejemplo. Por supuesto, si el señor Luis Felipe Vizcaíno se sentó con los ministros salientes y dijo que todo estaba bien, qué bueno por él. Pero la realidad de los 230.000 transportistas pesados del país que están siendo asaltados, secuestrados y que en muchas ocasiones no denuncian por temor a represalias de su familia porque no creen en la Policía Nacional, qué bien por él que tiene sus vehículos asegurados. Pero ¿qué le vamos a decir a ese compañero transportista que nos está escuchando, un hombre pobre, humilde, que a duras penas tiene para sostener a su familia con ese vehículo que no está asegurado y que cuando se lo roban pierden la herramienta de su patrimonio, de su familia? Qué bien por él que cuando se le roban un vehículo lo puede recuperar por medio del seguro. Quien habla también se me llevaron un vehículo y lo tenía asegurado y no me preocupé y dije que no iba a negociar. Sin embargo, el dueño de la carga negoció con los delincuentes y el vehículo le devolvieron en un país de Balsar. Y estas son las causas que permiten que nosotros entremos en zozobra y no creamos en la Policía Nacional. Hay elementos muy buenos, como el comandante nacional de la Policía Nacional, el señor Zapata. Hoy estamos solicitando una reunión, la Confetrape, con el comandante de la Policía Nacional y decirles, hay elementos muy buenos en la Policía Nacional, pero hay otros malos que deben de salir de la institución y esto debería de reflejarse de pronto con una prueba del polígrafo y que si tenemos 50.000 policías y tienen que irse 10.000 a su casa, pues que se vayan, pero no podemos seguir permitiendo que dentro de la Policía Nacional haya miembros policiales que le den información a las bandas delictivas y que, ojo, nuestros problemas no son con las bandas delictivas. Nosotros no estamos en capacidad para pelear con las bandas delictivas. Nuestro problema es con el Estado. El Estado tiene que brindarnos las garantías necesarias para que nosotros podamos salir a laborar con seguridad. Si el día de mañana la cadena productiva se rompe, el único responsable es el gobierno nacional porque no nos está prestando la atención adecuada y el día de mañana no vamos a cerrar carreteras. Estamos hoy recorriendo el país y comunicándole a todas las provincias del país. El rato que terminemos de recorrer todas las provincias, vamos a tomar una sola voz, en un solo puño, con todas nuestras organizaciones a nivel nacional y decirle al gobierno nacional que vamos a suspender el servicio. ¿Por qué habla, René, usted de que la Policía Nacional estaría también con ciertos elementos vinculados a la mafia? Bueno, eso es lo que se dice en medio de nuestros compañeros transportistas, pues eso es lo que ellos denuncian casa adentro y no lo hacen hacia los elementos del orden público, dígase usted a la misma comandancia de la policía, dígase usted a las autoridades, Fiscalía General del Estado, que hoy también estamos oficiando a la Fiscal General, podernos reunir, sentarnos con ella, y también a la Asamblea Nacional, pues, porque la Asamblea tiene un rol muy importante, pues. La Asamblea se comprometió con el pueblo ecuatoriano a trabajar por la seguridad. Y hoy en día están más preocupados por los juicios políticos que por lo que vivimos los ecuatorianos. No solamente son los transportistas pesados del país los que están siendo asaltados, secuestrados y asesinados. Aquí hay personas de bien que están siendo secuestradas y que no denuncian. René, ¿han cuantificado las pérdidas en el sector? Seríamos unos irresponsables. El dirigente nacional que venga y le hable a usted de una estadística, ajá, es un mentiroso. Yo no puedo hablar de una estadística porque es incalculable las pérdidas que tenemos. Hay secuestrados más de 5 o 8 diarios que no denuncian, que negocian directamente con las bandas delictivas. Y esto lo que hace es fortalecer a estas bandas que realmente, mire, nosotros no tenemos problema con las bandas delictivas. Aquí es el Estado. El Estado tiene que garantizarnos a nosotros la transportación pesada, de que tenemos la garantía de poder salir de casa y regresar a casa. Yo hoy día quiero hacer público y solidarizarme con esa madre de familia que quedó con esos niños en la orfandad del compañero transportista que fue asesinado de Carchi. ¿Qué le vamos a decir a esa madre de familia ahora que viene una Navidad y que no tiene para darle a sus hijos ni siquiera una funda de caramelo? Solidarizarme y decirle a nuestros compañeros transportistas a nivel nacional que seamos un poquito empáticos y tratemos. Hoy nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible contactar a esta viuda que quedó sin el sustento de su familia.
Con eso me quedo, René, le agradezco por su tiempo. Buen día. Muchas gracias y espero, ojalá, esto se pueda buscar una solución por el bienestar de todos los ecuatorianos, no solamente los transportistas pesados. Muchas Todos gracias. esperamos eso. René Gómez, coordinador de Confetrape.